Santos Cosme y Damián son dos mártires de la Iglesia Católica, venerados como hermanos gemelos, que dedicaron toda su vida a la medicina y al cuidado de los pobres. La devoción hacia ellos se remonta a los primeros siglos del cristianismo, en un tiempo en que profesar la fe en Cristo era un acto de valentía frente a las persecuciones del Imperio Romano. Su historia, preservada por la tradición y la memoria de la Iglesia, muestra que su profesión de médicos no era solo un trabajo técnico, sino un verdadero ministerio de caridad. Se convirtieron en símbolos de compasión, fe inquebrantable y entrega desinteresada al prójimo, siendo llamados popularmente anárgiros, es decir, aquellos que no recibían pago. Nacidos en la región de Siria, probablemente en Egea durante el siglo III, Cosme y Damián recibieron una formación sólida en medicina, ciencia que en aquella época mezclaba conocimientos prácticos con elementos de filosofía y espiritualidad. A pesar de las dificultades y limitaciones de la medicina antigua, se destacaron por su talento extraordinario para curar, pero lo que realmente impresionaba era la forma en que unían el cuidado del cuerpo con el cuidado del alma. Su atención a los enfermos estaba siempre acompañada de palabras de esperanza cristiana, y la confianza en Jesucristo era la fuente de su eficacia espiritual. Para ellos, la verdadera curación no se limitaba a lo físico, sino que incluía el alivio del dolor interior causado por el pecado y por el alejamiento de Dios. Desde temprano, la fama de los dos hermanos se extendió por toda la región. Pobres, enfermos y desamparados buscaban su ayuda, y nadie se iba sin ser atendido. A diferencia de los médicos de la época, que cobraban elevados honorarios por sus consultas, Cosme y Damián rechazaban cualquier forma de pago. Creían que los dones que poseían venían de Dios y por eso no podían comercializarse. Esta actitud les dio el título de santos anárgiros, médicos sin plata, expresión que resonaba profundamente en el corazón de los cristianos. Así, se convirtieron en ejemplos de que la medicina, iluminada por la fe, podía ser un instrumento de salvación y caridad. El testimonio de Cosme y Damián no puede comprenderse sin el contexto histórico en el que vivían. El cristianismo todavía era visto como una secta peligrosa para el Imperio Romano, y los seguidores de Cristo eran frecuentemente perseguidos y llevados al martirio. Ser cristiano significaba vivir bajo constante amenaza, pero eso no les impedía profesar públicamente su fe. Al contrario, su ejemplo mostraba que la verdadera medicina solo podía ejercerse cuando estaba enraizada en la verdad del Evangelio. Esta postura los hizo aún más admirados entre los fieles y al mismo tiempo blanco de la ira de las autoridades romanas. La devoción a San Cosme y San Damián se fortaleció con el pasar de los siglos porque su vida unía elementos que encantan a los cristianos hasta hoy: la santidad vivida en lo cotidiano, la práctica concreta de la caridad y el valor del martirio. No eran sacerdotes ni religiosos consagrados, sino laicos que santificaron su profesión y la transformaron en camino de salvación. La medicina fue el campo en el que dieron testimonio de su fe y el altar en el que ofrecieron su vida a Dios. Esto muestra que la santidad no está reservada solo a los altares y púlpitos, sino que puede vivirse en cualquier profesión y estado de vida. Es importante destacar que la Iglesia siempre vio en Cosme y Damián un signo de la providencia divina para mostrar que la fe y la ciencia no son enemigas, sino que pueden caminar juntas. Mientras la mentalidad pagana atribuía las curaciones a dioses y fuerzas ocultas, los dos santos señalaban siempre a Cristo como fuente de toda vida y salud. Así, su testimonio ayudaba no solo en la conversión de enfermos, sino también en la evangelización de familias enteras que veían la mano de Dios obrando a través de aquellos jóvenes médicos. La medicina se transformaba entonces en una puerta de entrada a la fe. La devoción popular a los santos médicos comenzó pronto. Las primeras comunidades cristianas preservaron su memoria con veneración y celebraban su fiesta como recuerdo de que Cristo está presente en el cuidado de los enfermos. Su testimonio fue registrado en diversas hagiografías,
que reforzaban la unión entre el don de curar y el don de evangelizar. Esto explica por qué se convirtieron en patronos no solo de médicos y farmacéuticos, sino también de todos los que recurren a Dios en busca de salud física y espiritual. El pueblo cristiano encontró en ellos dos poderosos intercesores ante Cristo. A lo largo de los siglos, muchas iglesias y capillas fueron erigidas en honor de Cosme y Damián. En la liturgia son recordados con solemnidad, pues forman parte del canon romano, es decir, de la oración eucarística que se remonta a los primeros siglos. Esta inclusión en el corazón de la liturgia muestra la importancia de su testimonio y la fuerza de su devoción universal. Al igual que los mártires que derramaron su sangre por Cristo, fueron colocados entre los santos más venerados como ejemplo de valentía y fidelidad. Su fiesta litúrgica, celebrada el 26 de septiembre, se convirtió en una fecha de gran alegría para la Iglesia. Los relatos más antiguos sobre Cosme y Damián revelan que su vida no estuvo marcada por milagros espectaculares o acontecimientos extraordinarios, sino por la constancia de su caridad. Este detalle es fundamental para entender su santidad. No se trataba solo de hombres dotados de talentos naturales, sino de discípulos de Cristo que pusieron sus dones al servicio del reino de Dios. San Cosme y San Damián veían en la medicina no solo una profesión, sino un llamado divino. En cada paciente que atendían, reconocían la imagen de Cristo sufriente y por eso trataban a cada uno con respeto y amor. El cuidado de los enfermos no se limitaba a la aplicación de remedios o tratamientos, sino que siempre iba acompañado de palabras de consuelo espiritual. Sabían que muchas veces la enfermedad física estaba ligada a la desesperación interior y a la falta de fe. Por eso, buscaban curar el cuerpo y el alma al mismo tiempo, llevando a cada paciente a experimentar el amor de Dios en medio del sufrimiento. Uno de los puntos más notables del testimonio de Cosme y Damián era el rechazo a cobrar por sus servicios. Mientras la medicina en aquella época estaba restringida a quienes tenían recursos, ellos se ponían a disposición de los más pobres. Esta gratuidad escandalizaba a los paganos, pero encantaba a los cristianos, pues recordaba el ejemplo de Cristo, que curaba sin esperar nada a cambio. El gesto de no cobrar formaba parte de su evangelización silenciosa. Cada consulta era una catequesis viva sobre la misericordia de Dios, que se ofrece gratuitamente a todos. El hecho de ser hermanos gemelos reforzaba aún más el impacto de su presencia. La unidad entre ellos era testimonio del mandamiento del amor, mostrando que la fraternidad, cuando se vive en Cristo, se convierte en un signo poderoso del reino de Dios. No había competencia, vanidad ni disputas entre los dos. Por el contrario, había un deseo común de servir, como si fueran un solo corazón y una sola alma. Esta unión fraterna, reflejada en el trabajo y en la misión, transmitía a las personas la idea de que la verdadera curación venía de la comunión, de la solidaridad y de la caridad cristiana. En una época en que los dioses paganos eran invocados para obtener curaciones, Cosme y Damián se destacaban por anunciar que la verdadera fuente de la salud era Jesucristo. Esta predicación, incluso discreta, atraía miradas desconfiadas de las autoridades romanas, pues no solo ofrecía un servicio alternativo al de los médicos tradicionales, sino que también desafiaba la religiosidad oficial. No negaban su conocimiento técnico, pero afirmaban que el poder de curar venía de Dios, y eso se volvía peligroso en un mundo que exigía adoración al emperador y a los ídolos. La vida de los santos médicos revela también cómo la santidad puede expresarse en la práctica profesional. En vez de abandonar el mundo para vivir en aislamiento, Cosme y Damián permanecieron en medio de la sociedad, utilizando sus dones en favor del prójimo. Esta elección muestra que la santidad no está en huir de la realidad, sino en transformarla con la presencia del Evangelio. Nos enseñan que cada profesión, cuando se vive con espíritu de fe y servicio, puede convertirse en un camino de unión con Dios y en un medio de santificación personal. La confianza que los enfermos depositaban en Cosme y Damián
era fruto de su coherencia de vida. No solo predicaban la fe, sino que la vivían intensamente. Su testimonio era tan fuerte que muchos paganos, al experimentar la gratuidad y la bondad de los dos hermanos, se convertían al cristianismo. Cada curación se convertía en una oportunidad de evangelización. Cada gesto de caridad era una puerta abierta a la fe. Su consultorio improvisado era, al mismo tiempo, un hospital y una capilla, un lugar donde el cuerpo y el alma encontraban descanso. La tradición relata que muchas curaciones extraordinarias fueron atribuidas a su intercesión aún en vida. Personas desahuciadas por los médicos de la época recuperaban la salud después de ser atendidas por Cosme y Damián. Sin embargo, estas curaciones nunca fueron usadas como propaganda personal, sino siempre como signo de la presencia de Cristo. Tenían la humildad de reconocer que solo eran instrumentos y que la verdadera gloria pertenecía a Dios. Esta humildad los diferenciaba aún más de los médicos paganos que buscaban fama y prestigio social. Otro aspecto sobresaliente de la vocación de Cosme y Damián era el cuidado de los más frágiles, como niños, ancianos y marginados. No hacían distinción entre ricos y pobres, esclavos o libres, extranjeros o ciudadanos romanos. A todos atendían con el mismo cariño y dedicación, porque veían en cada persona a un hijo de Dios. Esta universalidad de su servicio los acercaba al Evangelio, que enseña que no hay distinción de personas ante Cristo. Su medicina era, por tanto, también una profecía contra las desigualdades del mundo antiguo. Es posible imaginar el impacto que su vida tuvo en aquella sociedad marcada por injusticias, explotación e idolatría. Mientras muchos vivían en busca de poder y riquezas, Cosme y Damián se convertían en signo de la gratuidad divina. Mientras la mayoría aceptaba las estructuras opresoras, ellos revelaban con gestos simples que otro camino era posible, el de la solidaridad y el amor. Su testimonio incomodaba a los poderosos, porque recordaba que la salud y la vida no pertenecían al Estado ni a los ídolos, sino a Dios. Esa postura valiente no podía pasar desapercibida para las autoridades romanas. A medida que su fama crecía y su testimonio atraía a más personas hacia la fe cristiana, la persecución se acercaba inevitablemente. La medicina gratuita y la evangelización implícita en las atenciones empezaban a ser vistas como una amenaza al orden establecido. Lo que era para los pobres signo de esperanza se convertía para el imperio en un riesgo de subversión. Y fue así como la cruz del martirio comenzó a delinearse en el horizonte de los dos santos hermanos. La vida de Cosme y Damián, marcada por la caridad y el cuidado de los enfermos, empezó a atraer cada vez más atención. Los pobres los buscaban como médicos, y muchos se convertían al cristianismo al presenciar su fe. Sin embargo, esta fama despertó la desconfianza de las autoridades romanas, que veían en cada gesto de caridad un acto de subversión contra el imperio. Para los gobernantes, el simple hecho de anunciar que Jesús era el verdadero Señor ya era considerado una afrenta a la autoridad del emperador. Por eso, los santos médicos comenzaron a ser observados con hostilidad, y la persecución no tardó en intensificarse. En aquel tiempo, la persecución contra los cristianos estaba marcada por decretos que obligaban a los ciudadanos a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Negar este acto público de culto pagano era interpretado como traición al imperio. Cosme y Damián, como cristianos fieles, jamás podrían ceder a esa exigencia. Sabían que ofrecer incienso a una divinidad falsa significaría renegar la fe en Cristo. Por eso, aun sabiendo el riesgo de muerte, se mantuvieron firmes en su fidelidad. Este valor los hacía aún más admirados por los fieles y aún más odiados por las autoridades. La tradición cristiana cuenta que, durante la persecución, los dos hermanos fueron denunciados por su fe y por su práctica médica asociada al nombre de Cristo. Entonces, fueron arrestados y llevados ante el gobernador de la provincia, quien exigió que renunciaran a la fe y ofrecieran sacrificios a los ídolos.
Su respuesta fue clara y firme. Afirmaron que solo reconocían a Jesucristo como Señor de la vida y de la muerte. Esta confesión pública, hecha con serenidad y valentía, marcó profundamente a los cristianos de la época, que veían en los hermanos un ejemplo de fidelidad inquebrantable. El gobernador, al percibir la firmeza de ambos, intentó convencerlos con promesas de riquezas y honores. Dijo que si aceptaban ofrecer incienso a los dioses romanos, podrían continuar su práctica médica en libertad y con aún más reconocimiento. Sin embargo, Cosme y Damián rechazaron inmediatamente tales ofertas. Para ellos, nada en el mundo podía compararse con la riqueza de la fe en Cristo. Ni el dinero, ni la fama, ni el poder político eran capaces de seducir sus corazones. Esta respuesta escandalizó al gobernador, que decidió entonces aplicar la violencia como forma de intimidación. El martirio de los dos hermanos comenzó con torturas crueles. Fueron azotados, encadenados y sometidos a humillaciones públicas. Aún así, no perdieron la fe ni dejaron de proclamar que Jesús era el único Señor. Los relatos antiguos afirman que, durante las torturas, muchos de los que presenciaban se convertían al cristianismo, impresionados por la serenidad de los dos mártires. La paciencia con que soportaban los dolores era vista como prueba de que una fuerza divina los sostenía. Esto enfurecía aún más a las autoridades, pues lo que debería servir como ejemplo de intimidación terminaba fortaleciendo la fe del pueblo. Los intentos de ejecutarlos también estuvieron acompañados de señales consideradas milagrosas. La tradición cuenta que en diversas ocasiones las armas e instrumentos usados contra ellos no causaban el efecto esperado. Cuando fueron arrojados al fuego, salieron ilesos. Cuando fueron lanzados al mar, regresaron a la costa sanos y salvos. Estas señales eran interpretadas por los cristianos como confirmación de que Dios estaba con ellos. Para los paganos, eran un misterio inquietante que solo aumentaba la fama de los hermanos. El gobernador, irritado, decidió entonces intensificar las torturas, creyendo que tarde o temprano cederían. Sin embargo, Cosme y Damián permanecieron firmes hasta el final. Su valentía provenía de la certeza de que la vida terrena es pasajera y de que la verdadera patria del cristiano es el cielo. Esta convicción los liberaba del miedo a la muerte y los hacía enfrentar la persecución con serenidad. Comprendían que su martirio sería un testimonio aún más poderoso que su vida de caridad. Sabían que derramar la sangre por Cristo era el mayor honor que podían recibir, y por eso no dudaron en entregarse totalmente a la voluntad de Dios. La fidelidad de Cosme y Damián durante la persecución se convirtió en ejemplo para los cristianos de todas las épocas. Nos recuerdan que la fe no puede vivirse solo en momentos de comodidad, sino que debe sostenerse también en tiempos de dolor y prueba. Su testimonio muestra que el cristiano debe estar dispuesto a perderlo todo en este mundo para ganar la vida eterna. El valor de los dos hermanos nos inspira a enfrentar las persecuciones modernas, que muchas veces no son de sangre, pero se manifiestan en burlas, rechazos y presiones para negar la fe. La Iglesia siempre ha visto en el martirio de los santos un testimonio supremo de amor a Cristo. Cosme y Damián, con su firmeza y valentía, unieron a su ministerio de caridad la entrega total de la vida. Así, se convirtieron no solo en médicos de los cuerpos, sino también en médicos de las almas, que curan con el ejemplo de la fe y de la perseverancia. La memoria de su pasión fortaleció a los cristianos perseguidos en la antigüedad y continúa fortaleciendo a los fieles hoy, recordándonos que la fidelidad a Dios es más preciosa que cualquier bien terreno. Al final, los dos hermanos fueron condenados a la decapitación, sellando con su sangre la fe que habían vivido intensamente. Su muerte no apagó su memoria, por el contrario, difundió aún más la devoción en torno a ellos. El martirio de Cosme y Damián se convirtió en semilla de fe, ejemplo de valentía y fuente de esperanza para generaciones de cristianos. El Imperio Romano intentó silenciar su voz, pero terminó dando a la Iglesia dos poderosos intercesores, cuya fama atravesaría los siglos.
La escena final de la vida de San Cosme y San Damián está marcada por valentía, sufrimiento y fe inquebrantable. Tras varios intentos frustrados de ejecutarlos por otros medios, las autoridades romanas decidieron condenarlos a la decapitación. El acto debía ser rápido y definitivo para poner fin de una vez a la resistencia de los hermanos médicos. Ante la espada, ambos se mantuvieron unidos, profesando la fe en Cristo hasta el último instante. No hubo lágrimas de desesperación, sino oraciones y alabanzas, como quien comprende que el martirio es la puerta de entrada a la vida eterna junto a Dios. El testimonio de ambos no terminó en el momento de la ejecución. Por el contrario, comenzó allí a florecer una devoción que se extendería por todo el mundo cristiano. Los fieles que acompañaron el martirio relataron la serenidad de los hermanos y la fuerza espiritual que irradiaban incluso frente a la muerte. La Iglesia vio en ellos no solo mártires, sino también modelos de vida cristiana que unían la práctica de la caridad con la fidelidad absoluta al Evangelio. Su historia pasó a ser narrada en las asambleas cristianas como ejemplo de que la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que son de Cristo. Poco después de su muerte, Cosme y Damián fueron venerados como santos por la comunidad cristiana. Sus cuerpos fueron recogidos con gran reverencia y sepultados en un lugar que rápidamente se convirtió en sitio de peregrinación. Muchos relatos de milagros comenzaron a surgir junto a sus tumbas, confirmando que Dios había glorificado a aquellos que dieron la vida por él. Los fieles testimoniaban curaciones, conversiones y gracias alcanzadas por medio de su intercesión. La memoria de los santos médicos se difundió con rapidez y su fama atravesó fronteras. La Iglesia, al reconocer su santidad, incluyó sus nombres en el canon romano, la oración eucarística más antigua y solemne. Esto muestra la importancia que los mártires tuvieron desde los primeros siglos, pues solo algunos santos de devoción universal fueron incluidos en esta oración. La presencia de Cosme y Damián en el corazón de la liturgia es señal de que su testimonio no pertenece solo a una comunidad local, sino a toda la Iglesia universal. Su martirio se convirtió en fuente de inspiración para generaciones y en modelo de fidelidad hasta la muerte. Los relatos sobre los milagros atribuidos a ellos después de la muerte reforzaron aún más la devoción popular. Entre los más conocidos está la curación de enfermos graves e incluso la realización de cirugías milagrosas. Uno de los episodios más famosos es el del trasplante de una pierna, en el que a un enfermo le fue sustituido el miembro necrosado por otro, retirado de un hombre ya fallecido. Este milagro extraordinario se hizo conocido como el milagro de la pierna negra y atravesó los siglos como señal de que los santos médicos seguían ejerciendo su misión en el cielo, auxiliando a los enfermos por la gracia de Dios. La glorificación de Cosme y Damián también se expresó en la construcción de iglesias en su honor. El emperador Justiniano, en el siglo VI, mandó erigir en Constantinopla una basílica dedicada a los santos, tras alcanzar una curación milagrosa atribuida a su intercesión. Esta basílica se convirtió en centro de peregrinación y fortaleció aún más el culto a los dos hermanos. La devoción, que había comenzado en Siria, se extendió por toda la cristiandad oriental y occidental, alcanzando Roma, África, la península ibérica y siglos más tarde también el continente americano. La liturgia pasó a celebrar la memoria de los santos médicos con gran solemnidad, destacando siempre su caridad, humildad y fidelidad a Cristo. Su fiesta, el día 26 de septiembre, se convirtió en oportunidad para recordar no solo su muerte gloriosa, sino también su vida de entrega al prójimo. La Iglesia los presenta como ejemplos de que la medicina puede ser camino de santificación y de que la verdadera curación viene de Dios. Así, cada generación de fieles encuentra en ellos inspiración para unir ciencia y fe, técnica y caridad, profesión y santidad. La iconografía cristiana también se encargó de perpetuar la memoria de los dos hermanos. Generalmente,
Se les representa vestidos como médicos de la época, llevando instrumentos de curación y plantas medicinales. Muchas veces aparecen juntos como signo de la fraternidad que vivieron. Esta representación los transformó en símbolos no solo para médicos, sino también para todos los que dedican su vida al servicio del prójimo. Su ejemplo atraviesa los siglos como recordatorio de que la caridad es la mejor medicina y de que la fe es la verdadera fuerza del corazón humano. El martirio de Cosme y Damián muestra que la santidad no se limita a la vida de oración, sino que florece también en la entrega al prójimo. Vivieron su fe en lo cotidiano de su profesión y la coronaron con el sacrificio de la vida. Por eso, son recordados no solo como sanadores de los cuerpos, sino como médicos de las almas. Su historia nos invita a no separar la fe de la vida, sino a dejar que Cristo ilumine todas nuestras actividades, sean profesionales, familiares o comunitarias. En ellos, vemos que el Evangelio puede vivirse en su plenitud en cualquier vocación. La muerte de los santos médicos no fue el fin, sino el inicio de una devoción que atravesaría siglos y continentes. Fueron semillas lanzadas en el suelo de la persecución, que germinaron en frutos abundantes de fe, esperanza y caridad. La sangre derramada por Cristo no cayó en vano, sino que se convirtió en fuente de vida para muchos. La Iglesia, al celebrar su memoria, no solo recuerda el pasado, sino que reconoce que San Cosme y San Damián continúan vivos en la comunión de los santos, intercediendo por todos los que acuden a ellos con fe. La devoción a San Cosme y San Damián creció de forma extraordinaria poco después de su martirio. El testimonio de su vida y de su muerte valerosa tocó profundamente los corazones de los cristianos, que pasaron a invocarlos como poderosos intercesores ante Dios. Sus tumbas se convirtieron en lugares de peregrinación, y los relatos de milagros se multiplicaron. Era común que los fieles, al visitar los lugares ligados a la memoria de los santos, recibieran curaciones físicas o espirituales. Esto hizo que su fama traspasara rápidamente las fronteras de Siria y alcanzara a toda la Iglesia de Oriente. La expansión del culto a los santos médicos fue favorecida por el hecho de que encarnaban dos elementos muy queridos en el corazón del pueblo: la caridad y la curación. En tiempos en que las enfermedades se propagaban fácilmente y los recursos médicos eran limitados, tener dos intercesores reconocidos como médicos del cuerpo y del alma era motivo de gran esperanza. Los fieles creían que recurrir a San Cosme y San Damián significaba encontrar no solo la salud física, sino también la paz interior y la fuerza espiritual para soportar los sufrimientos. Esta devoción popular se consolidó rápidamente como una de las más queridas en el seno de la Iglesia. En Occidente, la devoción ganó fuerza principalmente en Roma, donde se construyó una basílica en honor de los dos hermanos en el Foro Romano, uno de los centros más importantes de la vida pública del imperio. El hecho de tener un templo dedicado a ellos en un lugar tan simbólico mostraba que su memoria se había convertido en universal. Esta iglesia se convirtió en punto de encuentro de cristianos que buscaban protección y curación. Junto a mártires como San Lorenzo y San Sebastián, Cosme y Damián pasaron a figurar entre los santos más invocados en las necesidades del pueblo cristiano. Otro factor que contribuyó a la propagación de la devoción fue la inserción de sus nombres en la oración eucarística de la misa. Cada vez que la Iglesia celebraba el sacrificio de Cristo, los fieles escuchaban los nombres de Cosme y Damián siendo invocados junto a otros santos mártires. Esto los acercaba aún más a la vida cotidiana de los cristianos, que se sentían protegidos e inspirados por su memoria. Su presencia en el corazón de la liturgia fue una forma de perpetuar el testimonio de los hermanos, haciendo que nunca fueran olvidados por las generaciones siguientes. Con el paso de los siglos, San Cosme y San Damián fueron proclamados patronos de los médicos, farmacéuticos y de todos los que trabajan en el cuidado de la salud. Su historia mostraba que el ejercicio de la medicina no debía estar movido por el lucro, sino por el amor al prójimo. Este mensaje atravesó el tiempo y sigue siendo actual hasta hoy,
inspirando a médicos y profesionales de la salud a ver su vocación como misión. En muchas facultades de medicina es común encontrar imágenes o referencias a ellos, como ejemplo de ética, caridad y dedicación. Así, la devoción no se limitó al campo religioso, sino que también influyó en la formación profesional. La llegada del cristianismo a nuevas tierras también llevó consigo la devoción a los santos médicos. En la península ibérica, su memoria fue ampliamente celebrada, con fiestas, procesiones y altares dedicados a ellos. Cuando los misioneros portugueses y españoles vinieron al continente americano, trajeron consigo la devoción a Cosme y Damián, que rápidamente echó raíces entre los pueblos locales. En Brasil, especialmente, se convirtieron en santos muy queridos, celebrados con fiestas populares que reúnen a miles de fieles cada año. Su imagen pasó a formar parte de la religiosidad popular de manera intensa y afectuosa. La fiesta de San Cosme y San Damián en Brasil está marcada por una fuerte expresión de alegría y de compartir. En muchas regiones es costumbre distribuir dulces, caramelos y juguetes a los niños en homenaje a los santos, recordando su generosidad y cuidado especial por los pequeños. Esta práctica, además de reforzar la devoción, transmite a las nuevas generaciones los valores de la caridad y de la solidaridad. Incluso quienes no comprenden totalmente el origen de la fiesta sienten el impacto de la bondad que transmite, perpetuando así el espíritu de los santos médicos en el corazón del pueblo. Es interesante observar que en Brasil, la devoción a Cosme y Damián se mezcló en algunos contextos con elementos de la religiosidad popular afro-brasileña. En ciertas tradiciones, se les asocia con protectores de los niños y con símbolos de inocencia y alegría. Aunque esta fusión haya generado expresiones diferentes de la devoción, la esencia permanece. Los dos hermanos son recordados como santos que cuidan con ternura a los más pequeños y necesitados. Esto refuerza aún más su imagen de intercesores cercanos al pueblo, capaces de comprender sus dolores y necesidades. La devoción popular también se expresa en la construcción de capillas y altares en honor de los santos médicos. En varias ciudades, pequeñas comunidades levantaron templos dedicados a ellos, donde se rezan novenas, se imparten bendiciones y se piden gracias por la salud de los enfermos. Estas expresiones sencillas de fe muestran cómo Cosme y Damián se convirtieron en parte integrante de la vida cristiana, no solo como personajes históricos, sino como amigos y protectores siempre presentes. Su memoria es viva, actual y profundamente enraizada en la espiritualidad del pueblo. La expansión de la devoción a San Cosme y San Damián revela la fuerza del testimonio de los santos en la vida de la Iglesia. De oriente a occidente, del mundo antiguo al moderno, permanecen como faros de fe, esperanza y caridad. Su fama atravesó siglos y culturas, llevando siempre el mismo mensaje. El amor gratuito transforma vidas, la fe sostiene los corazones y la entrega a Cristo genera frutos eternos. Hoy como en el pasado, millones de fieles encuentran en los santos médicos no solo ejemplos de valentía, sino intercesores poderosos ante Dios. La historia de San Cosme y San Damián no termina en el pasado. El testimonio de su vida, de su profesión santificada y de su martirio continúa vivo en la Iglesia hasta el día de hoy. Nos recuerdan que la santidad es posible en cualquier estado de vida y en cualquier profesión, siempre que se viva con amor y fidelidad a Cristo. En el mundo actual, en el que muchas veces la medicina se vuelve rehén del comercio y del interés, los santos médicos son un ejemplo luminoso de que la verdadera vocación de la salud es servir, cuidar y salvar vidas sin esperar recompensas humanas. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestros dones y talentos para el bien de los demás. El legado espiritual de los santos gemelos está profundamente ligado a la gratuidad. En un tiempo en que todo tiende a medirse por el lucro, Cosme y Damián nos recuerdan que existen valores mucho más altos que el dinero: la fe, la caridad y la misericordia. El simple hecho de no cobrar por sus servicios era, en realidad, una catequesis silenciosa.
Un anuncio de que el amor de Dios no puede comprarse, sino que se ofrece gratuitamente. Esta lección, que encantó a los cristianos del siglo XIII, sigue siendo actual y necesaria para los cristianos del siglo XXI, que muchas veces se dejan seducir por el materialismo. El ejemplo de los santos médicos también nos muestra que la fe no debe esconderse, sino vivirse con valentía. No temían dar testimonio de que toda curación venía de Cristo, aún sabiendo que esa afirmación podía costarles la vida. En el mundo de hoy, en el que tantas veces los cristianos son presionados a ocultar su fe o a tratarla como algo privado, Cosme y Damián nos inspiran a ser firmes, a confesar a Cristo con palabras y con gestos. Su martirio nos recuerda que vale la pena perderlo todo por amor a Dios, porque sólo así se gana la vida eterna. La devoción a San Cosme y San Damián también despierta en nosotros la importancia de la fraternidad. Siendo hermanos gemelos, vivieron su misión siempre unidos, apoyándose mutuamente. Esta unión fraterna es reflejo del amor trinitario y nos enseña que nadie se santifica solo. Necesitamos unos de otros, necesitamos comunidades de fe que nos fortalezcan y nos ayuden a caminar. Cosme y Damián, juntos hasta el martirio, nos enseñan que la fraternidad cristiana es un camino seguro hacia la santidad y que la unión de los hermanos es signo de la presencia de Dios en el mundo. En el campo pastoral, los santos médicos son grandes ejemplos de evangelización a través del testimonio silencioso. No subían a las plazas para discursar, no eran predicadores conocidos, pero su vida hablaba más alto que cualquier palabra. Cada consulta gratuita, cada gesto de cariño, cada curación realizada con humildad, era un anuncio del Evangelio. Esta forma de evangelizar sigue siendo un llamado actual para la Iglesia. Más que discursos, el mundo necesita testimonios vivos, cristianos que hagan del amor su lenguaje más elocuente. Cosme y Damián fueron maestros en este estilo de evangelización simple y profunda. La espiritualidad ligada a ellos también nos recuerda que Cristo es el verdadero médico de las almas. Cosme y Damián fueron instrumentos de curación, pero nunca se pusieron en el lugar de Dios. Siempre reconocieron que eran solo siervos, canales de la gracia. Esta humildad es una enseñanza preciosa, especialmente para quienes hoy trabajan en el área de la salud. El médico cristiano, la enfermera, el cuidador, todos están llamados a ver su profesión no solo como carrera, sino como misión. Servir al prójimo es servir a Cristo, y cuidar de los enfermos es prolongar en el tiempo la ternura del propio Señor. En Brasil y en muchos otros lugares, la devoción popular a San Cosme y San Damián se convirtió en símbolo de alegría, de compartir y de esperanza. Las fiestas en su honor, marcadas por la distribución de dulces a los niños, traducen de forma sencilla la generosidad que marcó la vida de los santos. Este gesto sencillo está cargado de significado. Recuerda que el amor se expresa en las pequeñas cosas y que la santidad se hace también de gestos cotidianos de cariño y bondad. Por eso su memoria sigue viva, no solo en los altares de las iglesias, sino también en las calles, en las casas y en las familias que celebran su fiesta. El legado de los santos médicos es también una invitación a la oración confiada. Miles de personas recurren a ellos diariamente pidiendo salud, fuerza para enfrentar las enfermedades y consuelo para soportar los sufrimientos. Y la Iglesia, como madre, confirma esta devoción, reconociendo que Cosme y Damián son poderosos intercesores junto al trono de Dios. Así como curaron a tantos enfermos en vida, continúan hoy intercediendo por todos los que claman con fe. El pueblo cristiano encuentra en ellos no solo ejemplos del pasado, sino amigos vivos, cercanos y atentos a las necesidades humanas. Al reflexionar sobre su vida y legado, comprendemos que San Cosme y San Damián son más que figuras históricas, son signos perennes del amor de Dios que se manifiesta a través de la caridad. Su historia nos enseña que la santidad florece cuando unimos fe y servicio, cuando ponemos nuestros talentos al servicio del prójimo
y cuando permanecemos fieles a Cristo hasta las últimas consecuencias. Nos llaman a vivir la radicalidad del Evangelio, recordando que la verdadera medicina es el amor y que la curación más profunda es la reconciliación con Dios. La vida y el martirio de San Cosme y San Damián permanecen como un faro que ilumina a la Iglesia. Su memoria se celebra con alegría porque muestra que el camino de la santidad es accesible a todos. Basta vivir con fe, caridad y entrega. Fueron médicos de los cuerpos, pero por encima de todo fueron médicos de las almas, curando con el testimonio, la humildad y el valor. Hoy, su voz resuena a través de los siglos para decirnos que vale la pena confiar en Cristo, servir al prójimo y permanecer fieles hasta el final. Que su intercesión nos acompañe siempre, para que podamos vivir nuestra fe con la misma valentía y amor.